Bienvenidos a un capítulo más de Antropología Salvaje. Entonces estamos en el Valle de los Muertos con Marco Méndez, que nos está hablando del nombre de Pitao Veselao y la importancia que tiene. Y precisamente empiezan ustedes un 2 de Muertos, ¿no? Como colectivo. Ajá, más bien como fue una de las primeras actividades el 1 de noviembre, como parte importante. Como que de ahí surgió accidentalmente. A partir de eso, o sea, no se pensaba, tampoco vamos a como engañar, ¿no? Y porque de repente romantizamos como esos proyectos. Y creo que ser como muy, esa parte de decir cómo sucedieron las cosas, creo que lo hace como más real. Y en esto no fue pensado, o sea, este espacio sí ya había como ciertos sueños, a lo mejor de jóvenes, de adolescentes, de decir algún día quiero tener como este espacio, como a mí me pasó, ¿no? Pero cuando empezamos a juntarnos todas las personas, no fue con esto vamos a crear esto y vamos a durar 10 años y vamos a hacer todo esto, sino que se fue dando orgánicamente y eso creo que le dio como mucha identidad y mucha fuerza al colectivo. Y entonces, cuando esto de la actividad del 1 de noviembre fue como meramente un pretexto y a partir de ahí se empieza a gestar como todo, ni siquiera lo pensamos. De ahí se viene el 125 aniversario de Mitlan, que se eleva a la categoría de villa, que es la antesala antes de ser ciudad. Pero... O sea, Mitla hace 125 años se declaró como villa. Como villa, ¿no? Que es la antesala de ser ciudad, pero no cumplíamos con ciertos requisitos. O sea, sería, digamos, en el 1900. Más o menos. Sí, porque estaríamos hablando en el 2014. Ajá. Ok. Y 1890. Sí. Y ya de ahí, lo que nos juntamos varias personas y incluso hasta autoridades municipales para hacer como este festejo, porque ya había un grupo que lo había hecho cuando cumplió 100 años de elevarse a la categoría de villa. Y a partir de ahí congeniamos como con varias personas. Y alguien dijo, hay que hacer esto, y otro dijo, hay que hacer lo siguiente. Y entonces dijimos, ¿por qué no ponemos el espacio? ¿No? ¿Por qué no abrimos un espacio donde tu idea pueda estar, la mía y la de todas las personas que quieran? Y es cuando en el mes de diciembre es cuando decimos, vamos a armar un colectivo. Pero se abre hasta el 21 de febrero del 2015 con un espacio físico propio, ¿no? De decir, a partir de aquí es donde nace Pitao Veselao. Y fuimos 6 personas quienes iniciamos este proyecto. Ajá. Los 6 fundadores. Y una de las partes empezó en 5 etapas, las cuales pues hasta ahorita ya se concluyeron las 5 etapas. En la primera era un espacio de exhibición, era armar una galería donde las personas que tuvieran como algún talento y algo que mostrar pudieran venir y presentar sus obras. En segundo fue la parte de talleres y cursos. Empezamos a dar cursos de dibujo, de pintura, de guitarra, de telar de cintura, y actividades propiamente de la comunidad y que nos dan como cierta identidad, ¿no? Que en este caso podría ser el de telar de cintura y el de zapoteco. Explícanos un poco qué es el telar de cintura. Bueno, el telar de cintura. El chiste de estas entrevistas es conectar con el norte, con el centro, con el occidente. Mira, me gustaría primero terminar como la parte de y ya me concentro un poquito en cada una de las actividades. Viene la tercera parte, que era de armar actividades, como ciclos de cine, como hablar de presentaciones en vivo, obras de teatro, música en vivo. Eran como las 3 primeras partes, y a partir de ahí se generan las otras 2 partes del proyecto, que sería proyectos como más grandes, como fueron los círculos de lectura, como fueron el Festival de Murales, como el cine callejero, que nosotros le llamamos cine callejero porque era ir a espacios públicos, apropiarnos de esos espacios públicos y proyectar una película. Pero también, como decía hace un momento, fue como un pretexto solamente, en el sentido de decir, quiero platicar con las personas, y qué más fácil es como ponemos una película y el pretexto es hablar de la película y terminas hablándome de tu percepción, de tu contexto, de lo que tú creas, ¿no? Y de lo que tú consideres como importante ser escuchado. Y bueno, esa sería como la parte de la Gale, ¿no? Y es lo que nos dedicamos y actualmente después de 10 años seguimos haciendo. Y ahora sí viene como la parte, ¿por qué era importante telar de cintura? Porque telar de cintura es una de las primeras actividades económicas de la comunidad. ¿En qué consiste? Es prácticamente las personas, es una serie de hilos que nosotros le llamamos urdida, que se tensan sobre un árbol. Y entonces a partir de ese árbol se utilizan ciertas herramientas que lo que vas haciendo es tejer
pasas le llamamos bacá nosotros, que lo vas pasando entre los hilos y vas armando como tu textil. Y este textil es muy importante porque a partir de ahí nace el traje típico de la comunidad, que es un lienzo, se utiliza para las mujeres, que es un enredo que aproximadamente mide casi 3 metros y que es lo que se pone las mujeres sobre su cintura y se trabaja en este proceso. Cuando nosotros empezamos, aproximadamente eran 11, 12 personas que trabajaban el telar de cintura. Y nosotros empezamos a dar estos talleres y hasta la fecha se han logrado 48 personas que por lo menos aprendan, no precisamente el traje típico, pero sí que hacer cómo funciona y exactamente la técnica, ¿no? Entonces, ese es algo importante y de ahí viene la otra parte del zapoteco, ¿no? Sí, y aquí empezamos a urdir la trama de la antropología nuestra para llegar porque, digamos, entre los nahuas, entre los prehispánicos del centro, Tlaloc es el dios de la lluvia, que podría equipararse un poco a Cosico, ¿no? Sí. Que es el dios del relámpago y también de las nubes. Y me llama la atención porque a 46 kilómetros de aquí, que está Oaxaca, está Monte Albán, y Monte Albán se le conocía antiguamente entre los prehispánicos como el pueblo de las nubes, ¿no? Uh-huh. Los señores y las señoras de las nubes, porque están en un cerro en lo alto. La fecha sí fue bien pensada en la apertura del espacio, que fue el 21 de febrero del 2015, que es el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿no? Porque en ese momento una de las problemáticas que veíamos en la comunidad es la pérdida pues en este caso de la lengua, ¿no? Y dentro de eso quisimos como tenerlo bien presente, porque era uno de nuestros ejes en el que íbamos a empezar a trabajar. No sabíamos cuándo. 21 de febrero. 21 de febrero, ¿no? Entonces, que es cuando se conmemora, no se festeja el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Que Oaxaca es rico en esta cuestión de las lenguas, ¿no? El zapoteco, el mije, bueno, el ayuk, el mije, hay también mazateco, ajá, sí, hay varios, ¿no? Entonces, pero pues nosotros tenemos la fortuna y la grandeza de tener una de las variantes del zapoteco, ¿no? Entonces, que a pesar de que somos muchos municipios muy cercanos, desconozco así el dato muy específico, me parece que son 14. ¿no? Okay. Como en este tema, y nosotros tenemos algún. Pero que gracias a no sé si ya visitaron el mercado de Tlacolula. ¿O no? No, bueno, el mercado de Tlacolula forma parte del distrito nosotros formamos. Tlacolula es el distrito y los municipios que estamos aledaños a Tlacolula conformamos todo ese distrito. Y en Tlacolula se maneja una plaza dominical, ¿no? Uh-huh. Que ha sido ya durante muchos años por excelencia, donde convergen como muchas culturas. Y entonces a partir de eso, las personas tuvieron que tener como un sistema en el cual se pudieran comunicar, porque cada quien traía como su propia lengua. De las diferentes regiones. De las diferentes regiones, sobre todo más de valles, ¿no? Y entonces había cosas que no se entendían y empezaron como a unificar, como meramente como un pretexto o como para entenderse, para poderse comunicar a la hora de negociarse sus artículos. Y entonces eso nos dio a que muchos municipios hablan zapoteco y que se les puede entender un poquito, porque hay palabras en común que a lo mejor cambia un poquito el acento, que a lo mejor es un poquito más alargado la entonación, pero que al final del día pues son como comprensibles ciertos términos. Y a partir de eso tú empiezas como a decir, creo que quiso decir. Cualquiera que venga de Oaxaca hacia Mitla, te podrá encontrarse ahí un letrero. Bienvenidos a Tlacolula, cuna de la civilización mesoamericana. Y eso se debe a que en las cuevas de Yaguli y Mitla, te digo, formamos parte del distrito. En el 2010 se declara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En este caso se encontraron hasta ahorita las semillas de calabaza, maíz, chile y frijol. Habrá otras que son las 4 que más recuerdo, más antiguas. Quizá, y esto es siempre bien peleado porque dicen, es que lo tiene Oaxaca, lo tiene Mitla, lo tiene Tlacolula. Pero pues hasta ahorita son las
las más antiguas. Quizá hay otras en otros espacios que no se han descubierto, pero por el momento aquí se encuentra como esta parte de las semillas más antiguas hasta el momento. Sí, pronto espero que muy pronto estaremos también recorriendo esta región de Tlacolula y Yagul, nos interesa mucho. Pero antes vamos a hablar del pueblo. Me extraña mucho que me digas que tiene 125 años apenas de ser elevada villa, porque los asentamientos pues son desde el siglo XVI, ¿no? Bueno, asentamientos ya coloniales desde el siglo XVI, pero tenemos toda esta tradición prehispánica, primero zapoteca. De la prehistoria, digamos. Sí. Sí. Mira, en este caso es muy importante. ¿Por qué es importante como este territorio? Ajá. Porque hay evidencia que está habitado desde hace 9,000, 10,000 años, más o menos, ¿no? Y como lo sabemos, tenemos todas pinturas rupestres que están aquí a cargo del comisariado comunal, que se titularon o se llaman o la conocen como Revilliers. Y entonces, que son las cuevas pintadas. Que te estoy hablando que son 8,000, 9,000, 10,000 años. Y a partir de eso están también las de Yagul. Y a partir de eso vienen como los zapotecas, ¿no? Y a partir de los zapotecas venimos como los mestizos. Y ya, bueno, toda la historia que ya conocemos, ¿no? Y nunca ha sido deshabitada. Eso por una parte ha sido muy buena y por otra parte no tanto. Porque al mismo tiempo en el que no ha sido deshabitada, se conservan como ciertos rastros de historia. Pero al mismo tiempo, al ser siempre habitada, pues han llegado como pues diferentes personas que los han investigado y todas estas historias toda su investigación se la llevan. Entonces ya no regresa toda esa información a la comunidad y entonces hay como trozos de pedazos de historia que aún se tienen que armar de lo que se pueda, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a tocar un tema porque en Mitla hay uno de los museos, por lo que me contaste, yo diría, más importantes dentro de la prehispanidad o acerca del sitio arqueológico de Mitla, y es el Museo Frisel, que comenzó como... Tú cuéntanos la historia, tú la conoces muy bien. ¿Cómo empezó a formarse este acervo de piezas que ahora dan nombre al Museo Frisel, que se cerró en 1995, que no sabemos cómo, que no checan las piezas que vemos ahí con las que originalmente había? Cuéntanos esa historia. Ok. Pues es uno de los temas que quizá no sea como la persona más adecuada para platicarlo, porque hay otras personas que tienen como más papel en esta lucha. En este caso siempre voy a mencionar a Conciencia Zapoteca. Conciencia Zapoteca fue un colectivo, un AC. Desconozco si legalmente fueron constituidos, pero fue un grupo en su momento de 25 personas en los que junto con Erwin Frisel lograron como toda esta parte de la colección. Y cuando es cerrado el espacio, Conciencia Zapoteca fue como la contraparte del gobierno, de las instituciones que sostuvieron. Porque una parte de la historia es que Frisel, un estadounidense, creo que abogado, viene a vivir a Mitla, se enamora, se queda a vivir en el pueblo, se queda a vivir precisamente en un lugar llamado La Sorpresa, que fue tienda, que fue hostal, que tiene una significación muy importante en la plaza, en el centro de la plaza del pueblo, en la entrada. Se queda a vivir aquí y la gente empieza a llevarle cosas, a llevarle objetos, a llevarle vasijas, a llevarle figuras que se encontraba mientras hacían las construcciones de su casa. Así, ¿no? Eso. Ya regresando un poquito con lo de Conciencia, porque si en otro momento pudieran como entrevistar a estas personas, en este caso solo queda una persona viva en la que tiene como más un antecedente como más grande de todo lo que fue el museo. Y como mencionabas, Erwin Frisel pues ya tenía como una colección de piezas. Y entonces Mitla siempre ha sido visitado por turistas. Lo que le mencionaba hace rato, hay unas fotografías que estamos hablando de 1800 más o menos,
1850, en las que fueron las primeras fotografías que se tomaron en México. Y entonces siempre ha sido visitado, pero al mismo tiempo la misma comunidad como que no tenía este sentido de pertenencia con todas las piezas arqueológicas. Podías, al hacer tu casa, hacer los cimientos, podías encontrar una pieza. Y entonces pues lo tenían ahí, pues me encontré este. Y entonces muchos extranjeros, sabiendo de no había como esta conexión, este apego a esta parte arqueológica histórica, lo que hacían era comprarle sus piezas por $1, por centavos, y pues se los iban llevando, iban saqueando como en la comunidad. Y entonces lo que se empezó a hacer es como esta parte, Erwin Friesen empezó como a recibir todas estas piezas y decir no las saquen porque representa toda su historia, toda una parte, Imagínate, su identidad, ¿no? Y entonces, juntamente con Howard Lee, conjuntan sus dos colecciones, porque Howard Lee por su parte ya tenía unas colecciones no solamente de la cultura zapoteca, también creo que parte de la cultura mixteca, la conjuntan y hacen una super colección ahí, que es precisamente en el centro de la población, donde está la tienda La Sorpresa. En muchos de la comunidad le llamaban tiendro, o sea, tienda grande. No, tienda no es precisamente zapoteca, pero pues eran términos que los zapotecas no entendían y le tuvieron que encontrar cómo denominarlo. Y entonces, ese lugar donde albergaba todas estas piezas, se habla de números, o sea, de muchos números. Hay unos que llegan hasta 80,000 piezas, otros que llegan a 60,000. Y con el INAH fue una cuestión ahí de quién da más, quién da menos. Uno decía son 60, el INAH decía no, son 18, y hasta que se llegó a un número estimado de 40,000 piezas, ¿no? De que una media. Ajá, nada más para ya cerrarle a un número, pero en sí no hay como algo muy, muy específico que diga son tantas, ¿no? Y dentro de eso se encontraban accesorios, collares, urnas, braseros, una infinidad de Cualquier tipo de objeto. Ajá. Y lo que sucede es de que, pues, en ese tiempo, en su apogeo, Erwin Friesen era visitado por muchas personas, muchos investigadores, antropólogos, sociólogos, de todo tipo, pero él desgraciadamente fallece. Y en eso deja estipulado que la colección no puede ser separada del inmueble. O sea, todo tiene que estar junto. Él estaba casado con Gertrudis, su esposa. Pues cuando él fallece se queda a cargo Gertrudis, su esposa, pero se vuelve insostenible como la administración de todo ese espacio. Lo estoy como sintetizando un poquito para que pueda como abarcar casi todo el... Sí, es una historia que empieza en 1950 y acaba medio acá, y no ha acabado porque en 1995 se cierra sospechosamente y nadie vuelve a hacer nada hasta el año pasado, que vuelve a abrir, y según esto ahora es parte de la Secretaría de las Culturas de Oaxaca. Pues cuando fallece, se lo queda ahorita la Universidad de las Américas, bueno, que se denomina la Universidad de las Américas, se queda con la administración de ese espacio y pues lo lleva por un tiempo, pero llega un momento en el que dice, ya no puedo, ya no quiero, y dice, ahí está el museo. Es cuando en ese entonces estaba Conaculta. Sí. Conaculta, junto con Gobierno del Estado, absorbe la administración. El INAH por parte de las piezas, Seculta, bueno, Gobierno del Estado a través en ese entonces, no recuerdo cómo se llama, Instituto creo de las Culturas, se denominaba en ese entonces, que ahorita es Seculta, se queda con la administración del inmueble. Entonces ya hay dos figuras, el INAH y Seculta. Cuando llega a este punto, en una ocasión, empiezan con la idea de restaurar el espacio. Ciertamente tenía ciertas deficiencias. Yo estaba muy chico, pero en fotografías y en testimonios de muchas de las notas personas, del periódico, decían que ya estaba en deterioro el inmueble y necesitaba una restauración. Y bajo ese pretexto se llevaron todas las piezas. Saquearon, eso es un saqueo. Hay notas periodísticas de cómo fue dado. Más adelante les podría como mandar. Me decías también que una de esta parte de la lucha se detona porque de la Conciencia Zapoteca, esta asociación que me hablas, ve en el periódico, en una entrevista de un diputado, una de las piececillas. Hay piezas que están prestadas a otros museos y... Bueno, aquí se empieza a detonar todo esto porque entonces se llevan las piezas, pero no hay un registro de qué se están llevando exactamente.
Conciencia Zapoteca, repito, fue el contrapeso de todas esas acciones, y empieza como esta lucha de decir, bueno, ¿qué te estás llevando? ¿Por qué te lo estás llevando? Que se haga un inventario. Y el pretexto fue, vamos a restaurar muchas de las piezas. Y en las últimas, pues aparece que algunas piezas no son originales. Puede ser, o sea, al final no vamos a poner en tela de juicio lo que digan las instituciones, pero pues también hay que ser muy, muy directos y decir, son tantas piezas. Que hay un punto ciego en que nadie sabe qué pasó. Exactamente. Ese es el punto, ¿no? Y permanece a partir de 1995, el espacio queda cerrado, y Conciencia Zapoteca, quien empieza como en esta lucha y que está en esta lucha, se hacen mesas de negociaciones. Estoy hablando más o menos del 2012, 11-12, se empieza como a hacer las primeras restauraciones de este inmueble. Y hay estas mesas de negociaciones donde se llegan a acuerdos y que al final del día no todos fueron cumplidos. Y había siempre como algo que frenaba como esta parte de decir vamos a abrir. No se puede abrir porque falta esto. Se cumplía eso, no podemos abrir porque falta eso. Y así le fueron dando largas y largas y largas y largas. El caso es que estuvo cerrado 28 años hasta el año pasado, en agosto, que se abre, y cualquiera que visite ahora el Museo Frisel puede ver piezas maravillosas, pero para nada son 40,000, ¿no? No, son 54. 54 La lista piezas. son 54 piezas que regresaron. Hay salas. En el 2014 me tocó ver parte de la curaduría que se tenía para ese espacio. O sea, ya había una curaduría del espacio. Tampoco fue respetada. Habían traído mobiliario. El mobiliario quién sabe dónde quedó, en qué estado se encuentra. Y entonces, pues fueron inversiones, gastos innecesarios porque pues no tuvo un fin en específico. Nos queda muy poco tiempo, Marco, te agradecemos mucho la atención, pero antes de irnos y con el sonar de las campanas de la iglesia de San Pablo en Mitla, cuéntanos de las fotografías que tenemos aquí, de qué se tratan estas fotografías que son tomadas aquí en el pueblo de Mitla. ¿Es Elsie Parson? Elsie Parson, cuéntanos. Pasa lo que mencioné hace rato, mucho lo que ha sucedido mucho con las comunidades. No me gusta llamarle como pueblos originarios. Hay todo un tema si son o no son originarios, y a partir de dónde son originarios o quién determina. Pero bueno, dicen, llamemos las comunidades, que vienen, investigan, extractivismo de conocimiento y de información, se la llevan, la publican en su idioma, le dan el uso que ellos, o para justificar un programa, una beca que recibieron, lo cumplen y ahí se queda. Pero toda esa información que salió de la comunidad no regresa a la comunidad, o casi no toda, no voy a generalizar, pero en su mayoría no regresa. Y si regresa, regresa en otro idioma. En una comunidad donde su lengua madre es el zapoteco. Después viene como la parte del castellano, y el inglés son muy pocas personas quienes lo hablan. Entonces llegan a eso, pues obviamente no se van a enterar de qué información está dentro de esos libros. Regresando a Elsie Parson, en 1936 publica el libro Mitla, Ciudad de las Almas. Está escrito en inglés, y lo que hace en este libro es retratar como la parte política, económica, social de la comunidad. Y habla sobre todo, ¿no? Hasta cuántos perros había, quiénes... Porque aparte, aquí tenemos una exposición fotográfica, que son las fotos que tomó Elsie Parson, pero el libro, aparte, habla de la tradición y del momento histórico que le tocó ver. De la década de los 20 a visitar. Así es. Del 21 al 31. Así. Retrata como estas imágenes que podemos ver acá, que son como de la vida cotidiana. Podemos ver personas que están ejerciendo un oficio, eventos o actividades que se hacían en ese momento. Pero lo importante de esto es que no solo se tienen las fotografías, se tuvo acceso a las notas de campo de Elsie Parson, las originales. Este proyecto fue comandado y dirigido por Hilary. Hilary, ella vino a trabajar en Mitla, en una de las exploraciones que se hizo, conoce la comunidad, le gusta la comunidad. En una de sus investigaciones encuentra esas notas de campo. Trabajaba con Guillermo de Celis, que también estaba haciendo su doctorado,
su maestría en ese entonces y ahorita ya está haciendo terminó su doctorado. Y entonces lo que hace Hilary está como en esta parte de repatriar como toda esta información a las comunidades donde les pertenece. Y entonces toda esta información está a resguardo de la Sociedad Filosófica Americana, habla con ellos y en primera instancia se autoriza como la traducción de ciertas partes de este libro al español y al zapoteco. Y posteriormente se agranda el proyecto, empezamos a trabajar con ella, se comunica con nosotros de poder colaborar. Y empezamos a trabajar en este proyecto más grande, que estamos hablando del 2020 más o menos, cuando se empieza a trabajar, de repatriar toda esta información, por lo menos de manera digital. Y dentro de esos proyectos, uno de esos es la exposición de estas fotografías. Son 109 fotografías que tuvimos acceso de la Sociedad Filosófica Americana y 24 del Museo Branly de París, que nos dieron la cesión de esos derechos por 2 años. Para que la comunidad vea estas fotografías y también pues como redignificar como su identidad y que ellos vean cómo es. No venimos de la nada, ¿no? Toda esta historia, toda esta cultura que tenemos son años de que hay personas que lo han ido forjando. Y entonces ese es uno de los proyectos. Esta exposición la aperturamos el 12 de julio y está un mes. Entonces la idea de esto es que la comunidad se apropie de estas fotografías, las conozca, las valore y empiece a entender de dónde venimos. ¿Y la gestión para obtener las fotos es independiente? ¿Interviene el gobierno? ¿Interviene alguna asociación? En este caso, por parte de Hilary, en esta última parte del proyecto se trabajó con la Universidad de Exeter. Tenía un programa que es como de archivos vivos, que es Imaginando Futuros, que otorga un fondo para poder hacer la traducción del libro, que hasta ahorita va un 50% al español, un 25% al zapoteco, y la idea es traducirlo al 100% en ambas. Claro. Y es quien otorga un fondo para poder hacer todas estas actividades. Dentro del libro habla de ciertos lugares que en ese entonces eran emblemáticos para la comunidad. Lo que hicimos el año pasado es regresar a esos lugares, retratar, y entonces tenemos el comparativo de la foto de 1930, veintitantos, y la foto actual. Regresamos, hay un mapa en el que están los puntos donde están ubicados estos lugares, y se integraron nuevos, que mismo personas de la comunidad dijeron, creo que es importante, esto la gente no lo conoce. Eso no lo vamos a hacer público porque tenemos una responsabilidad también. Muchos de estos espacios están en buenas condiciones porque no han llegado las personas. Ok, sí, el secreto guardado. Es decir, en qué momento lo sacamos. No queremos ser también responsables del daño que puedan surgir estos espacios porque no tenemos como la seguridad o cómo resguardar bien esos espacios. Entonces se habló en su momento más bien con algunas personas, si ellos pudieran apoyar al proyecto de poder resguardar estas zonas y a partir de eso quizá ya hacerlos un poquito más públicos, tanto para la comunidad como para las personas turistas o extranjeros. Bueno, pues serían los tres, la traducción, las fotografías y el mapa. Y ahora solo me queda preguntarte, ¿termina el proyecto Pitao Beselao? Creo que es un poquito complicado que termine, porque menciono mucho el festival, porque el festival fue uno de los proyectos. El Festival de los Murales. El Festival de los Murales, que hasta ahorita van 3 ediciones. Que aquí están las imágenes de algunos murales. ¿Por qué lo menciono mucho? Porque el festival vino a arrojarnos indicadores más cuantitativos de qué hicimos como proyecto, qué hicimos como colectivo. Anteriormente, en Mitla, el hacer un muro lo consideraban vandalismo. El pintar un muro, el intervenir, lo comparaban rápidamente, lo dirigían al tema del graffiti. Y entonces graffiti era sinónimo de... Sí, vandalismo, de vagos, de pandillas. Cosas. Pero dentro de esto había unas personas dentro del colectivo que fueron como rompiendo un poquito con eso. Que ellos con sus propias pinturas en las madrugadas iban y le pedían la pared a su amigo o a su amiga y iban y pintaban. Y ellos fueron como rompiendo un poquito con este estereotipo que se tenía acerca de quienes hacían los murales. Cuando armamos nosotros el Festival de Murales,
el hecho de llegar a una casa y decirle venimos de Pitao Beselao, y que existiera un reconocimiento de decir, ya sé, ahí fue mi hijo, o fue mi hija, o ustedes están ubicados antes de subir la zona arqueológica, eran términos que nosotros usamos para hacer referencia a nosotros, y que fuera escucharlo de otra persona muy ajena al colectivo, pues decía, ya está haciendo eco, y hay un eco. De esas, mencionarle, queremos intervenir su pared, y sabiendo que no sabíamos nosotros al final cuál iba a ser el resultado, decían que sí. Entonces ya había cierto grado de confianza, y entonces arrojó como esta parte de decir, creo que no lo hemos hecho tan mal. Creo que después de 7 años en ese entonces, ya dejamos como idea de qué representamos como colectivo. Específicamente, uno de los objetivos del espacio en su momento es de que no ocupáramos un espacio físico como esto, sino que Pitao no fuera una persona, no fuera un lugar, sino fuera algo no tan tangible, si tú quieres. Algo que dijeran, Pitao puede estar en un parque, puede estar en una escuela, el lugar donde sea. Bastante utópico nuestra ideología, pero creo que hoy por hoy pues, nos estamos acercando, porque viene el Festival de Murales y empezamos a apropiarnos de ciertos espacios públicos, como en el caso de parques, en el caso de calles. Viene el cine callejero, donde vamos a proyectar películas en espacios públicos, en calles, en colonias, en 18 colonias, pues como para empezar a hacer conexión con las personas, como para que empezaran a ver qué era lo que hacíamos, tener la oportunidad de explicarle como más de cerca, más en persona, de decir qué estamos haciendo. Y entonces, para lo que decíamos hace rato, te comentaba hace rato, para muchas personas de fuera, cerrar ciclos es importante. También para mí es como importante. Cuando yo llego a la comunidad y yo estuve radicando 11 años fuera y regreso a mi comunidad, percibo como ciertos problemas. Las otras personas, algunas coincidimos, otras no, y trabajamos sobre esos problemas que nosotros vimos. No buscándole una solución, porque era lo que siempre fijamos también. Era como trabajar en opciones para. Y tú si los quieres tomar adelante, pero si en tu vida eres feliz haciendo lo que haces como lo haces, pues ¿quién soy yo para decirte respetando al otro siempre? Que no lo hagas, ¿no? Aunque considere que está mal, pero no puedo decirte, no, o sea, no puedo ser tan irresponsable de decirte lo que estoy diciendo está mal. Era darte las opciones. Viene una generación, yo ahorita pues, estoy hablando de 10 años, de repente esos 10 años te vician, ¿no? Como que ya dejas de tener como otros enfoques. Y dentro de mi parte, de los 6 fundadores, pues soy una de las últimas personas que queda, de los 6, pero pues es un grupo bien nutrido de personas de la comunidad que han hecho posible todo este espacio. Y dentro de eso hay generaciones, hay personas con otro punto de vista que igual yo ya no lo veo. Te hablo como el tema del medio ambiente, como es el tema del maguey, como es el tema del agua, que yo no domino al 100% o quizá ni un 5%, pero que ellos tienen la capacidad no solo profesional, sino como esta conexión con esos elementos y que dicen, yo quiero tratar estos temas. Y entonces también darle como esta oportunidad a estas personas de que ya hay un camino trazado, ya se quitaron ciertos obstáculos y que ellos puedan como abordar esos nuevos temas, esos nuevos problemas que lo ven. Y por mi parte, por eso te digo, no se cierra este ciclo de esta historia que te hablo de 10 años, pero ojalá y me gustaría mucho que empezara una nueva, quizá ya no con el espacio físico, quizá con ese inicio de Pitao, de decir en algún momento no ocupamos este espacio, y pues el colectivo está yendo de personas, de muchas personas muy valiosas. Sí, una de las características del ser humano y de las culturas y de los orígenes, desde los orígenes es el cambio y la evolución, ¿no? Y lo vemos en nuestras propias zonas arqueológicas, ¿no? Desde Monte Albán, Teotihuacán, todas las culturas del centro fueron evolucionando hasta convertirnos en nosotros. Uno de los objetivos de antropología salvaje es ver de dónde venimos y dónde estamos, a dónde hemos llegado y cómo hemos llegado hasta aquí. Por mi parte, yo te agradezco mucho habernos recibido en este espacio. La exposición es maravillosa. Vamos a proyectar algunas imágenes, algo con lo que te quieras despedir, dónde podemos encontrar este material de Pitao Beselao, cómo te encontramos a ti, una invitación, lo que nos quieras decir para despedirnos.
Pues primero agradecer, ¿no? El tiempo, el espacio. Nosotros casi no dábamos como este tipo de entrevistas, Ajá. porque la idea, como mencionaba, es no darle un rostro, no darle como algo que dijera. Algo Yo puedo cometer errores y es más fácil si no tiene un rostro, porque entonces te llevas de cola a todo el colectivo. Es más fácil que me deslinde yo. Ya digo, ya, pero pues soy nada más un integrante, ¿no? Y entonces, pero hasta hace unos años lo empezamos como a hacer, ¿no? Porque es un trabajo, ya no es un trabajo nada más de los fundadores o de las fundadoras en su caso. Es un mundo de personas, bueno, tampoco un mundo, ¿no? Pero sí son muchas personas las que... Muchas personas. Como aquí. Y entonces también es como darle esta proyección a este apoyo. Ahorita que acaba de pasar la Guelaguetza, se habla mucho de la Guelaguetza y se habla mucho de haciendo un pequeño otro paréntesis, me tocó leer uno del Comité de Autenticidad. Me sorprende que el Comité de Autenticidad, ¿quién autentifica? El Comité de Autenticidad, para decir, tú sí puedes ir porque tú sí eres auténtico. Se lo dicen a unas personas de una comunidad. Y me tocó ver en una de sus anotaciones de la representación de Mitla para ir o no ir a la Guelaguetza, una observación. Es que está muy seria. Las mujeres están muy serias, ¿no? Y entonces, pues es un reflejo de lo que la Guelaguetza se convirtió en un evento de entretenimiento. Y al hacer este evento de entretenimiento, lo que ocasionó es que se fue, pues hasta cierto punto discriminando a las otras comunidades. El por qué hacer como esto, porque esto, lo que hicimos en el espacio, lo que hacemos en el colectivo, es meramente eso. Es una Guelaguetza auténtica. Ahorita tú me apoyas, cuando yo tenga la oportunidad, yo voy y te apoyo. Y no es algo de pagarte un favor. Que la palabra desde su origen es un obsequio. Un obsequio. Yo te doy un obsequio y cuando que te sirva y cuando sea devuelto será bienvenido, ¿no? Exactamente. Y entonces, y es como de esta parte, darle como este reconocimiento a las personas que construyeron Pitao Beselao a partir de eso, de dar lo que podían, lo que tenían en su momento. Y en su momento el colectivo también regresó parte de eso, no en la misma forma exactamente que ellos lo dieron, pero fue una forma de agradecimiento. Y pues primero por eso agradecer, para como darle esta proyección también a la comunidad de Mitla en específico y a personas de fuera que también han colaborado con el espacio. Y pues nos pueden encontrar como Pitao Beselao. Y pues aquí en Mitla, pues hasta el mes de agosto, en calle El día último. antes de llegar a la zona arqueológica, ahí nos pueden encontrar. Aquí nos pueden encontrar. Todavía tienen oportunidad de ver las fotografías si esto sale antes, y si no, parte del objetivo de esto es las fotografías. Sí tenemos el permiso para Pitao Beselao para el manejo de las fotografías, pero en los ejes que fundaron el colectivo, nada es de Pitao. O sea, en términos legales sí es, pero en términos... Pero las podemos proyectar nosotros. Sí, pues, se puede proyectar. La idea es como que se conozcan, y entonces ahorita se está buscando un lugar donde estas fotos puedan estar resguardadas, pero no solo resguardadas, sino exhibidas. Que en cualquier otro momento el archivo se pueda ampliar y se puedan integrar nuevas fotografías, y que la misma comunidad pueda visitarlos en cualquier momento, obviamente respetando los horarios, una vez que se encuentre el lugar donde se van a quedar las fotografías. Y ahorita continúa Pitao Beselao, ya no con espacio físico, pero en proyectos. Hay muchos proyectos que quedaron online y que ahorita están como aterrizándose algunos, si el tiempo no los da. Y si no, pues hay todavía una vida no solo de unos, sino de muchas personas que están como casados. Que ahí vienen, ¿no? Que ahí vienen las nuevas. Que ahí estás, ¿no? Entonces es lo que pues me queda por decir. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a todos ustedes. Esto fue Antropología Salvaje desde Mitla. Mi nombre es Víctor Palomo y nos vemos en la próxima.